Mi nombre es Jorge Alberto Popoca Díaz. Soy estudiante del noveno cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. En este video daré una breve explicación sobre qué es la Ley del Seguro Social, relacionando sus conceptos de una manera breve y sencilla, asimismo sus artículos establecidos en dicha ley. Pero antes de continuar con la explicación sobre qué es la Ley del Seguro Social, vamos a entender qué es la seguridad social. Así que seguridad social es... La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales sea garantizada por el Estado. Pero antes de continuar sobre qué es la Ley del Seguro Social, tenemos que tener en cuenta su fundamento constitucional, y este lo podemos encontrar en el artículo 123, apartado B, fracción 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y este señala que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, la cual debe de contener seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación voluntaria, del trabajo y enfermedades, de accidentes y de servicios de guardería, y cualquier otro encaminado al bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Así que teniendo en cuenta su fundamento constitucional y entendiendo qué es la seguridad social, ahora sí, ¿qué es la Ley del Seguro Social? El artículo 6 nos habla sobre que el seguro social se comprende sobre dos regímenes: el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Vamos a ver qué seguros comprende el régimen obligatorio. El régimen obligatorio comprende los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de guarderías y prestaciones sociales. El régimen voluntario, que comprende los seguros de invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ahora vamos a entender alguna diferencia sobre estos dos regímenes. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Asimismo, nos dice que está a cargo de entidades o dependencias públicas federales o locales y de organismos descentralizados. El artículo 5 nos dice: la organización y administración del Seguro Social en los términos consignados en esta ley está a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, de integración operativa tripartita en razones que a la misma ocurren los sectores públicos, sociales y privados. Asimismo, el artículo 6 nos dice que el Seguro Social se comprende por dos regímenes: el régimen obligatorio y el régimen voluntario. El régimen obligatorio comprende los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de guarderías y prestaciones sociales. El régimen voluntario comprende los seguros de invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ahora entendamos algunas diferencias entre estos dos regímenes. Quienes cotizan para el régimen obligatorio trabajan para un patrón, y este tiene la obligación de asegurarlos. Quienes cotizan para el régimen voluntario, aunque alguna vez fueron empleados por algún motivo, dejaron de cotizar al IMSS, y ahora deberán de pagar por su propia cuenta una cuota mensual para tener ciertos beneficios, como la obtención de una pensión una vez que llegue el momento de solicitarla. Quienes cotizan en el régimen voluntario solamente siguen sumando semanas cotizadas, pero no tienen el derecho al servicio médico que otorga el IMSS, a menos que paguen otra cuota de manera anual al instituto para tener ese beneficio. Quienes cotizan en el obligatorio
además de generar derecho para fines de pensión, tienen también derecho a recibir atención médica en la clínica que les corresponda. El régimen obligatorio y voluntario del IMSS también son conocidos como regímenes para trabajadores asalariados y de coboro o su modalidad 40 respectivamente. Ahora sí, vamos a entender cada uno de los seguros entendiendo de una manera clara y sencilla. Vamos a dar una breve explicación de los seguros del régimen obligatorio y que abarca de los artículos 41 al 210 de esta ley. Riesgos de trabajo establecidos en los artículos 41 al 83 nos dice que riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Y se considerará accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que este dicho se presente. También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse al trabajador directamente a su domicilio o al lugar de trabajo. El artículo 43 nos menciona que la enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo. El artículo 46 nos dice que no se considerará, para efectos de esta ley, riesgos de trabajo los que sobrevengan por alguna de las siguientes causas. 1. Si el accidente ocurriéndose encontrándose el trabajador en estado de ebriedad. 2. Si el accidente se ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante. 3. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión. 4. Si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña. 5. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el trabajador. El artículo 55 nos menciona los riesgos de trabajo que pueden producir una incapacidad. Por ejemplo, 1. La incapacidad temporal. 2. La incapacidad permanente parcial. 3. La incapacidad permanente total. Y 4. La muerte. Se extenderá por incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total, lo que al respecto disponen los artículos relativos a la Ley Federal del Trabajo. El artículo 56 nos dice: el asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie: a la asistencia médica quirúrgica, al servicio de hospitalización, a los aparatos de prótesis y ortopedia y a la rehabilitación. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero. Si lo incapacita para trabajar, recibirá, mientras dure la habilitación, el 100% del salario en que estuviese cotizando al momento de ocurrir el riesgo. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al 70% del salario en el que estuviese cotizando. Si la incapacidad declarada en el permanente parcial será superior al 50%, el asegurado recibirá una pensión que será otorgada por el Instituto de Seguros que elija en los términos de dicha fracción. El instituto otorgará a los pensionados por incapacidad permanente total y parcial con un mínimo de más del 50% de incapacidad, un aguinaldo anual equivalente a 15 días del importe de la pensión que percibían. Y es así, terminamos este capítulo. Ahora, relacionado al seguro de enfermedades y maternidad, que abarca de los artículos 84 al 111, nos dice el artículo 84 que quedan amparados por este seguro el asegurado, el pensionado, la esposa del asegurado o a falta de esta la mujer con quien haya hecho una vida marital durante los 5 años anteriores a la enfermedad. La esposa del pensionado en los términos de los incisos A, B y C de la fracción 2,
o a falta de la esposa, la concubina. 5. Los hijos menores de 16 años del asegurado y de los pensionados. 6. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica. 7. Los hijos mayores de 18 años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez. El padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de éste. El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos A, B y C de la fracción 2. Asimismo nos dice el artículo 89 que el instituto prestará los servicios que tienen encomendados en cualquiera de las siguientes formas, ya sea directamente a través de su propio personal y sus instalaciones, e indirectamente en virtud de realizar convenios con otros organismos públicos o particulares para que se encarguen de impartir los servicios del ramo de enfermedades y maternidad. Asimismo nos dice el artículo 89 que podrá celebrar convenios con quienes tuvieren establecidos servicios médicos y hospitalarios. También nos menciona que es mediante convenios de cooperación y colaboración con instituciones y organismos de salud de los sectores públicos, federales, estatales y municipales. También nos menciona que será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presten una urgencia obstetricia solicitada de manera indirecta o a través de la referencia de otra unidad médica. El artículo 102 nos dice, para que la asegurada tenga derecho al subsidio que señala el artículo anterior, se requiere que haya cubierto por lo menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores, que se haya certificado por el instituto el embarazo y la fecha probable del parto, que no ejecute trabajo alguno mediante retribución durante los periodos anteriores y posteriores al parto. Asimismo, nos continuamos con el capítulo del seguro de invalidez y vida y que va relacionado a los artículos 112 al 151. Y este nos dice que los riesgos protegidos en este capítulo son la invalidez y la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez en los términos y con modalidades previstas en esta ley. El artículo 115 nos dice, cuando una persona tuviere derecho a dos o más de las pensiones establecidas en esta ley, por ser simultáneamente pensionado, asegurado y beneficiario de otros u otros asegurados, recibirá en su caso la pensión de acuerdo a los recursos acumulados en la cuenta individual que corresponda. El artículo 116 nos menciona, si una persona tiene derecho a cualquiera de las pensiones de este capítulo y también a pensiones provenientes del seguro de riesgo, percibirá ambas sin que la suma de su cuantía exceda del 100% del salario mayor. El artículo 127 nos dice, cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el instituto otorgará a sus beneficiarios conforme a lo dispuesto en el presente capítulo las siguientes prestaciones: pensiones de viudez, pensiones de orfandad y pensiones a ascendientes. Asimismo, podrá proporcionar ayuda asistencial a la pensionada por viudez en los casos en los que la requiera, de acuerdo con un dictamen médico que sea formulado. 5. También podrá proporcionar asistencia médica en los términos del capítulo 4 de este mismo título. También nos dice que el trabajador fallecido, si haya tenido un saldo acumulado en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo, podrá contratar una renta que sea superior a la pensión a que tengan derecho sus beneficiarios. Y la renta vitalicia se sujetará a lo dispuesto en el artículo 159, fracción cuarta de esta misma ley. El artículo 128 nos menciona sobre los requisitos que los beneficiarios tendrán que presentar para que se le otorgue los beneficios de las prestaciones antes mencionadas. 1. Que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago del instituto un mínimo de 150 cotizaciones semanales. Y 2.
que la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se deba a un riesgo de trabajo. El artículo 131 nos menciona, la pensión de viudez será igual al 90% de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez o de la que venía disfrutando el pensionado por supuesto. El artículo 133 nos menciona que el derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez o será con la muerte del beneficiario o cuando la viuda, viudo, concubina o concubinario contrajeran matrimonio o contrarán en concubinato. El artículo 134 nos menciona que tendrán derecho a recibir pensión por orfandad cada uno de los hijos menores de 16 años cuando muera el padre o la madre y alguno de estos hubiera tenido el carácter de asegurado. El artículo 137 nos menciona que si no existiera viuda, viudo, huérfano, concubina o concubinario con derecho a la pensión, ésta se otorgará a cada uno de los ascendientes o dependientes económicos del asegurado. El artículo 138 nos menciona sobre las asignaciones familiares que se consignan en esta ley y va de acuerdo a las siguientes reglas. Para la esposa o concubinario del pensionado será el 15% de la cuantía. Para cada uno de los hijos menores de 16 años del pensionado le corresponderá el 10% de la cuantía. Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos menores de 16 años, se concederá una asignación del 10% para cada uno de los padres del pensionado. Y 4. Si el pensionado no tuviera ni esposo, concubinos, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá una pensión asistencial equivalente al 15% de la cuantía. Si el pensionado solo tuviera un ascendiente con derecho al disfrute de asignaciones familiares, se le consignará el 10% de la cuantía de la pensión. Así que ahora vamos a analizar el seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez establecidos en los artículos 152 al 200 de la misma ley. Así que para entender este capítulo, el artículo 154 nos menciona que existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los 60 años de edad, y que para gozar de las prestaciones de este ramo se requiera que el asegurado tenga reconocidas ante el instituto un mínimo de 1.250 cotizaciones semanales. El artículo 155 nos menciona la contingencia consiste en la cesantía en edad avanzada, obligar al instituto al otorgamiento de las prestaciones siguientes: pensión, asistencia médica, asignaciones familiares y ayuda asistencial. El artículo 174 nos menciona que para los efectos de este seguro es derecho de todo trabajador asegurado contar con una cuenta individual. Asimismo, ¿qué es una cuenta individual? Una cuenta individual es aquella que se abrirá para cada asegurado en las administradoras de fondos para el retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero, patronal y estatales por concepto del seguro de retiro. Asimismo nos dice el artículo 177, los trabajadores estarán obligados siempre que contraten un nuevo trabajador a solicitar su número de seguridad social y el nombre de la administradora que opere su cuenta individual. El artículo 185 nos dice, el trabajador podrá notificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los patrones establecidas en este capítulo, al instituto directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Asimismo, pasamos al último seguro, que es el ramo de guarderías establecidas en los artículos 201 al 210. Y nos dice que el ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidado durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquel judicialmente que le hubiera confiado la custodia de sus hijos mediante el otorgamiento de prestaciones establecidas en este capítulo. El artículo 203 nos dice, los servicios de guardería
infantil incluirán el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de los menores. El artículo 204 nos dice que para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el instituto establecerá instalaciones especiales por zonas convenientes localizadas en la relación a los centros de trabajo y de habitación. El artículo 208 nos menciona las prestaciones sociales se comprenden por dos, las prestaciones sociales institucionales y las prestaciones de solidaridad social. Las prestaciones sociales institucionales tienen como finalidad fomentar la salud, prevenir las enfermedades y accidentes, contribuir a la elevación general de niveles de vida de la población y serán proporcionadas mediante programas de promoción de la salud, educación higiénica, mejoramiento de la calidad de vida, impulso y desarrollo de actividades, promoción de la regulación del Estado civil y cursos de adiestramiento técnico, centros vacacionales, entre otros. El artículo 214 nos menciona que las prestaciones de solidaridad comprenden acción de salud, comunitaria, asistencia médica, farmacéutica e incluso hospitalaria en la forma y términos establecidos en los artículos 215 al 217 de esta misma ley. El artículo 216 nos menciona que el Instituto proporcionará el apoyo necesario a los servicios de solidaridad social que esta ley le atribuye sin perjuicio del eficaz otorgamiento de las prestaciones a que tiene derecho los trabajadores y demás beneficiarios del régimen obligatorio. Asimismo, el anterior artículo nos menciona que deberá atenderse a la población o derecho ambiente en los casos siguientes: en situaciones de emergencia nacional, regional o local, en casos de siniestro o desastres naturales. 2. Tratándose de campañas de vacunación, atención o promoción de la salud. Y 3. En apoyo a programas de combate a la marginación y a la pobreza. Y así pasamos al régimen voluntario, que abarca de los artículos 240 al 250 de esta misma ley y comprende los seguros de invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. El artículo 240 nos menciona que todas las familias en México tienen derecho a un seguro de salud para sus miembros y para ese efecto podrán celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social un convenio para el otorgamiento de las prestaciones en especie del seguro de enfermedad y maternidad. El artículo 250 nos menciona sobre otros seguros que podemos adquirir. El Instituto, previo acuerdo de sus consejos técnicos, podrá otorgar coberturas de seguros de vida y otras exclusivamente a favor de las personas, grupos o núcleos de poblaciones de menor riesgo que determine el gobierno federal como sujeto de solidaridad social con las sumas aseguradas y condiciones que este último establece. Con base al artículo 251, nos menciona sobre las atribuciones, patrimonio y organismos de gobierno y administración que posee el IMSS. Así que daré una breve explicación y mencionaremos algunas, ya que en el mencionado artículo nos habla sobre 27. 1. Satisfacer las prestaciones que establece en esta ley. 2. Invertir en sus fondos de acuerdo a las disposiciones de esta ley. 3. Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones de esta ley. 4. Adquirir bienes muebles e inmuebles para los beneficios que les sean propios. Otorgar sus unidades administrativas conforme a la estructura orgánica autorizada. Expedir lineamientos de observación general para la aplicación para efectos administrativos de esta ley. Difundir conocimientos y prácticas de prevención y seguridad social. Y determinar y hacer efectivo el monto de las capitales constitutivas en el término de esta ley. El artículo 253 nos menciona: constituye el patrimonio del instituto los bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, los derechos de propiedad y posesión de bienes muebles e inmuebles, los derechos de adquirir naturaleza que el instituto obtenga y las donaciones, herencias, legados, adjudicaciones, subsidios y transferencias, los intereses, dividendos, realizaciones de actividad y alquiler. Y nos menciona que los órganos supremos del instituto son la Asamblea General, el Consejo Técnico, la Comisión de Vigilancia y la Dirección General. De una manera muy breve, tocaremos cada uno de los órganos. La Asamblea General se encuentra tipificada en los artículos 258 al 262 y este nos dice que es la autoridad suprema del instituto, integrada por 30
miembros que serán designados de la forma siguiente: 10 por el Ejecutivo Federal, 10 por las organizaciones patronales y 10 por las organizaciones de trabajo. Asimismo nos dice que discutirá anualmente para su aprobación o modificación, en su caso, del estado de ingresos y gastos, el balance contable, el informe financiero y actuarial. El Consejo Técnico abarca de los artículos 263 al 264 y nos dice que es el órgano de gobierno, representante legal y administrativo del instituto y estará integrado por 12 miembros. El Consejo Técnico tendrá las siguientes atribuciones: vigilar y promover el equilibrio financiero y resolver sobre las operaciones del instituto y convocar asamblea extraordinaria o ordinaria. La comisión de vigilancia se encuentra en los artículos 265 al 266 y nos dice: la Asamblea General designará la comisión de vigilancia, que estará compuesta por 6 miembros. La comisión de vigilancia tendrá las siguientes atribuciones: vigilar que las inversiones se hagan de acuerdo a las disposiciones de esta ley y practicar la auditoría en los balances contables. Y la dirección general se encuentra en los artículos 267 al 269 y nos dice: el director general será nombrado por el presidente de la República, debiendo ser mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y tendrá las siguientes atribuciones: ejecutar los acuerdos del propio Consejo, presidir las sesiones de la Asamblea y el Consejo Técnico y representante legal ante el Instituto. Asimismo, los últimos capítulos de esta ley, igual manera, los últimos artículos nos menciona el Instituto Mexicano del Seguro Social como un organismo fiscal autónomo. Y el artículo 270 nos dice: en su carácter de organismo fiscal autónomo, se sujetará al régimen establecido en esta ley, ejerciendo las atribuciones que la misma le confiere de manera ejecutiva, con autonomía de gestión y técnica en los ámbitos regulados en la presente ley. El Instituto construirá las siguientes reservaciones conforme a lo que se establece en este capítulo. 1. Reservas operativas. 2. Reservas de operaciones de contingencia y financiamiento. 3. Reservas financieras y actuariales. Y 4. Reservas generales financieras y actuariales. El artículo 281 nos dice: se establecerá una reserva operativa para cada uno de los siguientes seguros y coberturas. 1. En enfermedades y maternidad. 2. En gastos médicos para pensionados. 3. Riesgos de trabajo, guarderías y prestaciones sociales, seguros de salud para la familia. Asimismo, el artículo 204 nos habla sobre las infracciones que se cometen ante esta misma ley y sus reglamentos, los actos o omisiones del patrón o sujeto obligado que se remunere a continuación. 1. No registrarse ante el instituto. 2. No inscribir a sus trabajadores ante el instituto. 3. No comunicar al instituto o hacerlo espontáneamente las modificaciones. No informar al trabajador o al sindicalizado las aportaciones realizadas a la cuenta individual. No llevar el registro de nóminas o listas de raya. Artículo 206 nos dice: en los delitos previstos en este capítulo, en el que el daño o perjuicio o beneficio indebido sea cuantificable, el instituto dará la cuantificación correspondiente en la propia querella. Y asimismo, este capítulo, del artículo 205 al 219, nos habla sobre los delitos que se cometen ante esta misma ley, sobre el delito de defraudación de los regímenes del Seguro Social, que se sancionará con prisiones de 3 meses, con prisiones de 2 a 5 años, con prisión de 5 a 9 años. El artículo 209 nos habla del delito de defraudación a los regímenes del Seguro Social, que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación a los regímenes del Seguro Social, a quien se avene alterará los programas informáticos autorizadas por el Instituto, manifieste datos falsos para obtener ante el Instituto la devolución de cuotas, se beneficiara sin derecho de subsidio y simule uno o más actos contratantes obtenientes un beneficio. El artículo 219 nos menciona: la acción penal en los delitos previstos en este capítulo percibirá en 3 años, contándose a partir del día en que el Instituto obtenga conocimiento del delito y del probable responsable. Asimismo, queda una breve explicación de los delitos a los que se puede caer en esta ley, algunas de sus penas, ya que en este capítulo nos menciona varios delitos a contraer con sus diferentes penalidades.
Este video fue una breve explicación de lo que es la ley del Seguro Social, abarcando sus regímenes, tanto voluntario como obligatorio, sus diferentes organismos, su conformación y delitos de contraer y sus penalidades. Vamos a hablar relativo a algunos derechos que poseen las mujeres al momento de la maternidad. Pero antes de esto, vamos a entender un poco qué es la maternidad. La maternidad proviene del latín, que significa matermus, y es el estado o calidad de la madre, es la condición natural y necesaria de reproducción que le permite la sobrevivencia al ser humano. En el artículo 4 constitucional es la primera referencia que hacemos o que nos hace sobre este tema. Los derechos que se establecen en este artículo son dos. Uno de ellos es el de decidir de manera libre y el otro es sobre el número responsable y sobre el espaciamiento libre de nuestros hijos. Asimismo, nos hace mención, y uno de los artículos más importantes, el artículo 123, en su fracción quinta, y este nos dice que garantiza el goce de ciertas prerrogativas para las mujeres embarazadas, entre las que destaca el descanso con goce de sueldo de 6 semanas anteriores a la fecha programada del parto y 6 semanas posteriores a la fecha indicada del parto. Más adelante, las fracciones 15 del apartado B y 11 del apartado B del mismo artículo fijan las normas mínimas que protegen los periodos de gestación, protección que tiene como fundamento último la salud y el bienestar tanto de la mujer embarazada como de sus hijos o hijas. Así mismo, nuestra propia Constitución vincula los conceptos de maternidad, de salud, de bienestar, tanto de la mujer embarazada como de sus hijos o hijas. Las madres no pueden cuidar de sus hijos. Y es por ello que en 1962 se llevó a cabo una regulación para la maternidad. Y esto fue porque la Comisión reformó en materia laboral, comprendió la urgencia de un sistema de guarderías infantiles, para que así las mujeres, una vez ya teniendo a sus hijos, puedan dejarlos en resguardo durante su jornada laboral. Y es así como se da una pequeña explicación de algunos derechos o algunos artículos que nos fundamentan el derecho que tienen las madres al momento de adquirir su maternidad. Muchas gracias por su atención. Jorge Alberto Popoca Díaz, estudiante de Derecho del 9º cuatrimestre de la institución de Unimed Coatepec de Arina. Turno sabatino.